A los discípulos se les olvidó llevar pan. No tenían más que un pan en la barca. Jesucristo recomendó: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, Jesucristo dice: ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son ustedes? ¿Para qué le sirven los ojos a una persona si no puede ver? ¿Para qué le sirven los oídos a un ser humano si no sabe escuchar? ¿Cuántos cestos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 14 al 21. Aprender a pensar como Dios, permanecer en la verdad y obrar según la verdad ha sido el problema intergeneracional. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 16 de febrero, año 2021. Ninguna vacía para el que lucha. Todos unidos en la vida, vamos buscando un horizonte. Ese capítulo octavo, a partir del verso 14, Evangelio según San Marcos, nos pone a pensar en un reto, como Jesús también tiene dentro de su pedagogía, en la manera de enseñar y de educar a las personas, en la manera de plantear el reino de Dios. Jesucristo también pone a la gente a pensar, a deliberar. Y comienza a pensar: ¿por qué usted es tan torpe? Decirle a una persona por qué es tan torpe es como decirle a otra persona: tiene todo y no lo sabe usar. O digámoslo en una frase de esas latinoamericanas bien graciosas: mi Dios le da pan al que no tiene dientes. Tiene todo lo necesario. Es una persona inteligente y toma unas decisiones terriblemente equivocadas. ¿Tan torpes son ustedes? Los discípulos del Maestro estaban empezando a formarse para lo que serían en el futuro de 3 años los grandes representantes de Cristo en la tierra. Y había que empezar a corregir, y todos nos debemos corregir y debemos aprender a utilizar lo que Dios nos regaló. Si una persona tiene cabeza, inteligencia, ojos, oídos, si una persona alguna vez ha leído una Biblia en su vida y se ha detenido en ese Salmo 135 de la Santa Biblia, a partir de los versos 16 al 18, entonces va a entender la vida de otra manera. Es como si la Biblia le estuviera hablando a usted directamente y le estuviera dando una cátedra para vivir bien en el mundo, para ser un excelente administrador de la inteligencia, de la voluntad, de los sentimientos, de los afectos, de la razón. ¿Cómo lograr ser un excelente administrador? Lea ese Salmo 135 de la Santa Biblia a partir del verso 16 y póngase a pensar: ¿por qué será que la Biblia le dice a un ser humano: tiene boca y no sabe hablar, tiene ojos y no puede ver, tiene orejas y no sabe escuchar, no hay aliento en su boca? Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Cómo se puede entender un ser humano que no sabe lo que tiene, ni sabe usar lo que tiene? Jesucristo pregunta: ¿por qué no se dan cuenta cuántos cestos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? Entonces ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Ellos dijeron: 7. Y él dijo: ¿y todavía no acaban de entender? Se quedaron en silencio. ¿Cómo sirve esta catequesis de hoy de Jesús de Nazaret en comunión con sus discípulos, poniendo a la gente a pensar, a decidir?
poniendo a la gente a entender que hay que permanecer en la verdad y obrar en la verdad, que no se puede ser iglesia si no se tiene ese reto y esa facilidad de entender una iglesia que está abierta, comprometida, una iglesia como la plantea el Papa Francisco, de la periferia. No una iglesia agarrada por quién es el más importante. Ahí no está el punto de ser iglesia, y ese es un tema bien esencial que trató el Papa Francisco en una de sus grandes homilías, un 30 de septiembre del año 2013, del año 2013. ¿Cómo entender, decía el Papa, esa importancia de ser iglesia y cómo moverse en esa iglesia y cómo aceptar ese reto? También lo decía San Juan Pablo II. San Juan Pablo II decía que el Espíritu de la verdad procede del Padre y dará testimonio, es decir, mostrará el verdadero sentido del Evangelio al interior de la iglesia, para que lo anuncie de manera auténtica, siempre y en todo lugar, e incluso, decía San Juan Pablo II, en la interminable sucesión de las cosas que van cambiando en la vida. El Espíritu de Dios los guiará hasta la verdad completa. Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 13. Ese es el planteamiento de San Juan Pablo II, de este enorme Papa, el Papa Magno, el Papa grandísimo en la Iglesia Católica. El Espíritu de la verdad dará testimonio. El sentido de predicar el Evangelio: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen una boca y no saben hablar. El Papa Francisco enfrenta el tema y reconoce como dos cosas importantes. Primero, el ser como entusiasta por parte de los discípulos, estar como emocionados, planear cosas, detener personas, les echamos candela, no son de los nuestros, se los hemos impedido porque no son de los nuestros. Ahí el Papa Francisco se detuvo y mostraba al Papa como una iglesia perfeccionista, donde como que cerramos puertas, como que le impedimos hablar a este, tapamos a aquel. Esa no es la iglesia que predicó Jesús de Nazaret según la Santa Biblia. Entonces el Papa enfrentaba el tema de iglesia. Los discípulos no comprendían. Los discípulos querían eficacia en la iglesia, y lo que Jesús nos está pidiendo no es eficacia. Tan torpes son ustedes que no entienden lo que les quiero, que se cuiden mucho, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y la de Herodes. ¿Qué es eso? Tengan cuidado con la hipocresía, la vanidad, el orgullo, la prepotencia, la egolatría. Eso no es iglesia, y por ahí no va la iglesia. Por ahí no camina la cosa, decía el Papa Francisco. No entendían que el asunto no es eficacia, que no haya problemas, que no haya dificultades. Es trabajar y meterse, como está diciendo el Evangelio en ese capítulo 8, según San Marcos. El Papa Emérito Benedicto XVI, en un Angelus Regina Coeli, en el lugar de descanso de los papas en Castel Gandolfo, un 23 de septiembre del año 2012, decía el Papa Emérito: la lógica de Dios es siempre otra. ¿Cómo manejar la lógica de Dios? Cuando dicen tan torpes son que ustedes no entienden, porque no entienden la lógica de Dios. La lógica de Dios es otra, decía el Papa Emérito. Con respecto a la nuestra, mis planes no son vuestros planes y mis caminos no son vuestros caminos. Capítulo 55, verso 8 de la profecía de Isaías. La lógica de Dios. Entonces el Papa, apoyado en ese ángelus, en esa oportunidad, hablaba de la lógica de Dios, que para Dios lo importante es la sencillez, la humildad, la salvación, perdonar. En cambio, la lógica del ser humano es condenar, levantar muros, no construir puentes, sino dar posibilidades. Esa es entender la palabra lógica. Un punto clave en el que Dios y el hombre se diferencian en materia de lógica es el orgullo. En Dios no hay orgullo.
porque para Dios todo es plenitud, para Dios todo es amor, para Dios todo es salvación. En cambio, para los hombres el orgullo está en lo íntimo y requiere vigilancia. Nosotros que somos pequeños, decía el Papa, aspiramos a parecer grandes, a creer que somos los primeros, mientras que Dios, que es realmente grande, Él no le da miedo a bajarse y hacerse el último, se sienta el último y el servidor. El que quiera ser el primero tendrá que ser el último y el servidor de los demás. Eso se llama lógica de Dios. La lógica de Dios es bien diferente a la lógica que maneja el ser humano. Bien interesante, la Biblia hoy nos puso a pensar que el gran reto es permanecer en la verdad y vivir según la verdad de Dios. Ninguna cruz vacía para el que lucha. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,